En una villa bañada por el reflejo del lago, el eco de una melodía se convierte en el preludio de un misterio que desafía el alma humana. Entre notas, silencios y pasiones ocultas, la verdad aguarda paciente, como una sombra al caer la tarde. Antes de comenzar, me encantaría saber desde qué parte del mundo nos estás escuchando y qué hora es allá. Cuéntamelo en los comentarios. Ponte cómodo, deja que el misterio te envuelva y escucha con atención. Empecemos la historia. Recuerdo con nitidez aquella mañana en la que Poirot, aún en bata y zapatillas, levantó una ceja con expresión de placer, contenido al recibir una carta perfumada. La envolvía un aire de distinción que sólo podía proceder de una dama acostumbrada a la sociedad elegante. Cuando me la tendió con gesto ceremonioso, reconocí el nombre de la remitente, Lady Trevelyan, benefactora del arte y anfitriona de las tertulias más refinadas de Londres. La carta, escrita con una caligrafía firme y cuidada, nos invitaba a pasar unos días en su villa junto al lago de Como, donde pensaba reunir a un selecto grupo de artistas europeos. Un encuentro del espíritu y la belleza, lo llamaba ella. Poirot, siempre propenso a la modestia irónica, me miró con esos ojos que brillaban entre la duda y la curiosidad. «Mon ami», dijo al fin. El arte, cuando se reúne bajo un mismo techo con el dinero y el ego humano, se convierte en una partitura peligrosa. Aceptamos, naturalmente. No por la música ni por el sol italiano, sino, como Poirot reconoció con un ligero encogimiento de hombros, porque la belleza, Hastings, siempre oculta una imperfección, y el crimen, a menudo, empieza por ahí. El viaje a Italia resultó, para mí, una delicia en cada tramo. Las montañas alpinas se alzaban como guardianes de piedra, y el tren serpenteaba entre valles verdes que reflejaban en los ríos la pureza del cielo. Me permití comentar a Poirot que nada en el mundo podía parecer más pacífico. Él, sin apartar la vista de la ventana, sonrió con ese aire de suficiencia que me exasperaba y admiraba a la vez. La paz, mon ami, es a menudo una ilusión del paisaje. Detrás de cada montaña puede ocultarse una avalancha. Era su manera de recordarme que la belleza no lo engañaba, que incluso en los lugares más idílicos, la vanidad humana encontraba terreno fértil para la intriga. Mientras yo soñaba con días soleados junto al lago, Poirot contaba mentalmente, como después me confesó, cuántas razones distintas podían tener los artistas para odiarse unos a otros. Y cuando el tren se detuvo frente a la inmensidad azul del lago de Como, comprendí que aquel retiro artístico quizá no sería tan inocente como la invitación prometía. La Villa Trevelyan nos recibió con una elegancia serena, una fachada de piedra clara, columnas cubiertas de hiedra y una escalinata que descendía hasta el lago como un suspiro petrificado. Lady Trevelyan nos esperaba en el vestíbulo, vestida con una sencillez tan calculada que rozaba la majestad. Su sonrisa fue impecable, aunque sus ojos parecían distraídos por algo que no acerté a definir. Pronto nos presentó al resto de los invitados. Victor Lemaire, el pianista, era un hombre de rasgos intensos, con el aire melancólico de quien carga con un talento demasiado grande para su paz interior. A su lado, Élodie, su esposa, se movía con gracia helada, casi sin emoción visible. La violinista Celia Morton parecía una criatura sensible, de mirada reverente y tímida devoción hacia el maestro. En contraste, el doctor Reiner, crítico alemán, mostraba una frialdad casi ofensiva, incapaz de sonreír sin ironía. Poirot, observando aquel conjunto de almas tan dispares, me susurró con tono pensativo. «Es una pequeña orquesta humana, Hastings, y temo que alguno de sus instrumentos ya esté desafinado». Yo, ingenuamente, me limité a responder que ojalá el tiempo y la música obraran milagros. Pero Poirot solo alzó una ceja, como si el milagro, en realidad, fuera sobrevivir a la semana. La cena de bienvenida fue un despliegue de refinamiento.
La mesa, iluminada por candelabros de plata, parecía una pintura flamenca. Sin embargo, bajo aquella perfección se adivinaba una disonancia apenas perceptible. Víctor Lemaire hablaba poco, su esposa menos aún. Lady Trevelyan intentaba mantener la conversación, pero sus esfuerzos tropezaban con el sarcasmo del doctor Reiner, que parecía disfrutar pinchando la vanidad de los demás. Poirot, sentado a mi derecha, no comía, examinaba. Cada mirada, cada pausa, cada palabra le servían como notas de una partitura que solo él oía. ¿No le parece encantador este ambiente? Me atreví a decirle. Encantador, sí, como una flor carnívora. Muy bella, Hastings, pero observe bien los pétalos. Yo me reí, pensando que exageraba. Sin embargo, cuando Celia Morton dejó caer su copa, al oír un comentario de la señora Lemaire, sentí por primera vez un estremecimiento. Algo, invisible pero real, vibraba en el aire con la misma tensión de una cuerda a punto de romperse. Después de la cena, Lady Trevelyan invitó a Lemaire a tocar algo para los presentes. El pianista se levantó sin entusiasmo, pero obedeció. Al sentarse frente al piano, su figura pareció transformarse. El cansancio desapareció, y una energía magnética surgió en cada movimiento. Tocó al principio una pieza conocida, luego otra de su autoría, de tono más sombrío. Las notas llenaron el salón con una belleza casi insoportable. Me sentí conmovido, como si la música hablara de algo que ninguno de nosotros debía escuchar. Poirot, con los ojos cerrados, parecía contar el ritmo con los dedos. De pronto, el sonido se quebró. Lemaire levantó la mano, detuvo el acorde y permaneció inmóvil. El silencio fue absoluto, tan denso que se oía el crepitar del fuego. El pianista volvió la vista hacia la partitura, frunció el ceño y sin una palabra, cerró bruscamente el piano. Lady Trevelyan le preguntó si se sentía indispuesto, pero él no respondió. Solo asintió con rigidez y se retiró hacia la terraza, dejando tras de sí una inquietud inexplicable. «Extraño, muy extraño», murmuró Poirot en voz baja. «Una nota ha sido omitida, o tal vez añadida». Yo, sin entender del todo, sentí que aquella noche algo invisible había empezado a sonar fuera de compás. Pasaron unos minutos de confusa conversación, hasta que la puerta del salón volvió a abrirse. Lemaire reapareció, pálido como el mármol, sosteniendo en la mano una hoja de música arrugada. Sus ojos, normalmente serenos, tenían una expresión de desconcierto y temor. «Alguien», dijo con voz apagada, «ha cambiado mi partitura». Nadie respondió. El viento del lago soplaba a través de las ventanas entreabiertas, y las velas titilaron como si también escucharan. Lady Trevelyan se levantó, alarmada. El crítico alemán frunció el ceño, incrédulo. Poirot, sin moverse, lo observaba con atención. «¿Está usted seguro, monsieur?», preguntó con calma. «Absolutamente. No es la pieza que compuse. Es otra, una versión mutilada». Guardó silencio un instante y añadió, casi en un susurro. «Y quien la ha tocado conoce demasiado bien mi vida». Dicho esto, Lemaire dejó la hoja sobre el piano y salió de la sala. El sonido de sus pasos se desvaneció por el corredor, y la conversación no se reanudó. Poirot alzó lentamente la partitura, la examinó a la luz temblorosa y murmuró. «Mon cher Hastings, cuando el arte se convierte en un mensaje, debemos preguntarnos, ¿para quién fue escrito?». Y yo comprendí que aquella velada había terminado, pero no su misterio. El amanecer sobre el lago de Como tenía una belleza tan pura que por un instante podría haberse creído que la noche anterior había sido solo un mal sueño. La villa despertaba lentamente. Un criado abría las contraventanas, un leve murmullo de voces llegaba desde el jardín y el sonido del agua, al rozar las piedras de la orilla, traía una serenidad engañosa. Sin embargo, bajo aquella calma, percibí una tensión sorda
como si cada huésped respirara con cautela. Poirot desayunaba en silencio, con el gesto concentrado que adoptaba cuando su mente trabajaba con intensidad. Su taza permanecía intacta y su mirada se perdía más allá del lago, en un punto que solo él podía ver. Me atreví a comentarle lo agradable del lugar, pero él se limitó a sonreír. «Mon ami», dijo suavemente. «Incluso la superficie más tranquila puede ocultar un remolino». Poco después, al recorrer los pasillos, noté que las puertas se cerraban con un disimulo que no me pasó inadvertido. Lady Trevelyan cruzó el vestíbulo con paso apresurado. La joven violinista, Celia Morton, parecía haber llorado. La villa, espléndida y silenciosa, se había convertido de pronto en un escenario donde cada sombra contenía un secreto. Y Poirot, lo supe entonces, ya había empezado a escuchar su música. Aquella mañana, mientras Poirot permanecía en conversación con Lady Trevelyan, aproveché para observar con más detenimiento a los demás huéspedes. Era un grupo curioso, unido por el arte, pero dividido por algo más sutil y menos noble. La joven violinista, Celia Morton, tenía una gracia delicada, pero su rostro, cuando creía no ser observada, mostraba una impaciencia febril. Su devoción hacia el maestro Lemaire traspasaba la admiración profesional, y sus ojos revelaban celos no del arte, sino de la mujer del artista. Élodie Lemaire, por su parte, parecía una figura tallada en mármol. Su elegancia rozaba la frialdad, y cada movimiento estaba medido con exactitud. No hablaba mucho, pero cuando lo hacía, su voz parecía contener un juicio silencioso sobre los demás. El doctor Rainer, crítico alemán de renombre, se comportaba como si todos estuviesen allí para proporcionarle material de estudio. Su ironía, siempre afilada, hacía que los demás lo evitaran con disimulo. Y finalmente estaba el señor Howard, el mecenas inglés, un hombre de pocas palabras, más atento a los gestos que a las conversaciones. Observaba a todos con la neutralidad de quien financia, pero no participa. Poirot me encontró más tarde en la terraza. Me preguntó, con su aire de inocente curiosidad, qué opinaba de aquel conjunto musical. Respondí, riendo, que parecían desafinados. «Exactement, Hastings», dijo él con una leve inclinación de cabeza. «Y cuando los músicos desafinan, la tragedia no tarda en entrar en escena». Más tarde encontré a Poirot caminando por el jardín, las manos entrelazadas tras la espalda y la cabeza ligeramente inclinada, como si escuchara una melodía que solo él podía oír. Me acerqué en silencio, sabiendo que en aquellos momentos su mente ordenaba las piezas del rompecabezas humano que nos rodeaba. «Hastings», me dijo, sin mirarme, «¿ha notado usted cómo se mueven nuestros amigos? Cada uno sigue su propio compás. La señorita Morton con el allegro de la pasión, la señora Lemaire, un adagio de control, el doctor Rainer, un staccato de crueldad intelectual. ¿Y Lady Trevelyan?» Hizo una pausa. Ella marca el ritmo general, pero con un pulso que tiembla. No supe qué responder. En aquel instante comprendí que para Poirot las emociones eran notas musicales y los crímenes, composiciones imperfectas. «Cuando la armonía se rompe, mon ami», añadió con una sonrisa leve, «siempre hay un culpable, o un compositor demasiado ambicioso». Sus palabras me parecieron enigmáticas, pero el brillo en su mirada me indicó que ya había captado un matiz que a todos nosotros se nos escapaba. Yo, por mi parte, solo sentí que el aire del lago se había vuelto un poco más pesado. A media mañana, mientras Poirot examinaba las flores del invernadero, escuché, sin proponérmelo, una conversación en el corredor que daba al salón principal. Las voces eran femeninas, la de Celia Morton, agitada y temblorosa, y la de Élodie Lemaire, baja, fría, casi cortante. «No lo entiende usted», decía la joven violinista. «Él necesita libertad, inspiración. Usted lo encierra en una jaula». «Lo protejo», replicó la esposa con calma glacial. «El genio necesita disciplina. Sin ella, el talento se disuelve.
como usted bien sabe. Hubo un silencio breve, roto solo por el crujir de un papel, luego pasos rápidos, y la conversación terminó. Al doblar la esquina, fingí no haber oído nada. Celia pasó junto a mí con el rostro encendido, y Elodie la siguió con la expresión serena de quien ha ganado una batalla invisible. Cuando relaté el incidente a Poirot, alzó las cejas con leve ironía. «Ah, mon cher Hastings, los celos, siempre los mismos. Pero recuerde, la señorita siente, la señora razona. Y el crimen, créame, rara vez nace de la razón. No supe si hablaba en general o de aquel caso en particular, pero sus palabras quedaron resonando en mí, como una advertencia apenas formulada. El almuerzo de aquel día resultó incómodo desde el principio. El doctor Reiner monopolizaba la conversación, pontificando sobre el arte moderno con su habitual tono de superioridad. Lady Trevelyan intentaba mantener la cortesía, pero la tensión era palpable. El genio, afirmó el crítico, no necesita comprensión, solo obediencia. Los músicos mediocres, por desgracia, no saben distinguir entre inspiración y desorden. Nadie respondió. La frase flotó en el aire, venenosa. Poirot observó al orador con expresión de paciente curiosidad, mientras yo notaba que las manos de Celia Morton temblaban ligeramente sobre la mesa. ¿Y el señor Lemaire?, preguntó Lady Trevelyan con frialdad. ¿Le negaría usted también el título de genio? Reiner sonrió con una sequedad que heló la estancia. Digamos que su talento no soporta el escrutinio del tiempo. El silencio que siguió fue absoluto. Hasta el sonido del lago parecía haberse detenido. Poirot, con voz muy baja, comentó: «El tiempo, monsieur, juzga a todos los artistas y a todos los hombres». El crítico no respondió, pero su mirada centelleó de una irritación contenida. Y yo comprendí que, en aquella mesa, el veneno no era solo metafórico. Aquella tarde, el cielo se cubrió de un velo gris. La villa, tan luminosa en la mañana, parecía ahora presa de una melancolía silenciosa. Poirot, mientras paseábamos por el salón, se detuvo frente al piano. El instrumento, abandonado desde la víspera, tenía algo de fúnebre. «Mire, Hastings», dijo inclinándose, «la música deja huellas, incluso cuando nadie escucha». Señaló una partitura abierta sobre el atril. En el borde inferior, apenas perceptible, había unas manchas irregulares, como si una gota de agua o de tinta se hubiera deslizado con descuido. Poirot sacó su pequeño pañuelo y lo frotó con suavidad. «Non, non, esto no es agua. Observe, la superficie no está diluida, sino alterada. Algo ha sido añadido, invisible a simple vista». Pidió una vela y, sosteniéndola cerca del papel, reveló trazos diminutos que parecían palabras. No pude distinguir nada, pero él, con un brillo de triunfo en los ojos, asintió lentamente. Una escritura secreta, Hastings. Un mensaje que no debía ser leído a la luz del día. Me estremecí. «¿Y qué significa?», pregunté. Poirot sonrió. «Significa, mon ami, que la música de Monsieur Lemaire tal vez no era solo música, sino una confesión». Y mientras la llama titilaba sobre las notas, tuve la sensación de que la villa entera contenía la respiración. El día amaneció límpido y apacible, con una claridad que parecía prometer armonía. Desde mi ventana observé cómo la brisa del lago apenas rizaba la superficie, y pensé que pocas veces habíamos disfrutado de una jornada tan perfecta. Poirot, en cambio, parecía inquieto. Durante el desayuno, apenas probó bocado y observó el horizonte con ese gesto suyo de cálculo silencioso. «Hastings», me dijo, tras un largo intervalo, «hay algo perturbador en la tranquilidad excesiva. Es como una partitura sostenida en un único acorde, demasiado largo». No supe qué responder. Para mí, la villa ofrecía todo lo que un espíritu cansado pudiera desear: el sol, la música lejana,
el murmullo del agua. Pero conforme el día avanzaba, las nubes se acumularon lentamente sobre las montañas, densas y grises, y el aire adquirió un olor metálico. Por la tarde, el lago se tornó opaco, y las flores del jardín parecían inclinarse ante una amenaza invisible. Recuerdo que Poirot interrumpió su paseo y alzó la vista hacia el cielo. «Mon ami», dijo suavemente, «la naturaleza a veces anuncia lo que los hombres todavía ignoran». Y en aquel momento, aunque yo no lo comprendí del todo, sentí que aquella serenidad era apenas la respiración contenida antes del desastre. La cena de aquella noche fue un extraño simulacro de cortesía. Lady Trevelyan intentaba mantener la conversación viva, pero cada palabra parecía ahogarse en la pesada quietud del aire. La tormenta, aún contenida, hacía vibrar las ventanas con un rumor de impaciencia. Víctor Le Maire se mostró singularmente alterado. Sus manos temblaban al sostener la copa, y su rostro, pálido y húmedo, revelaba un nerviosismo que no lograba disimular. Hablaba poco, y cuando lo hacía, su voz se quebraba, como si las notas de un recuerdo lo persiguieran. Su esposa lo observaba con una atención fría, demasiado controlada. Poirot, sentado frente a mí, apenas participaba de la conversación. Se limitaba a seguir con los ojos los gestos del pianista, la ligera crispación de sus dedos, el modo en que evitaba la mirada de Celia Morton. Después del postre, Le Maire se levantó con un movimiento brusco y, alegando fatiga, se retiró. Nadie lo detuvo. Élodie lo siguió con la mirada, sin moverse, y en su expresión no supe distinguir compasión ni enojo. Poirot, con un leve suspiro, murmuró: «El preludio ha terminado, Hastings. Ahora vendrá la tormenta. Nunca olvidaré aquella noche». La tormenta llegó con un ímpetu casi teatral, como si la naturaleza misma hubiese decidido acompañar el drama que incubaba la villa. El viento rugía entre los cipreses, las cortinas se agitaban como alas, y los relámpagos iluminaban intermitentemente los retratos del salón. Desde mi ventana contemplé el lago convertido en una extensión de plata herida. El agua se levantaba en oleadas que rompían contra el embarcadero. A lo lejos, entre destellos de luz, me pareció distinguir una figura moviéndose bajo la lluvia. La visión fue breve. Un cuerpo oscuro que avanzaba con dificultad, encorvado, sosteniendo algo entre las manos. Llamé a Poirot, pero él no respondió. Lo supuse descansando, aunque más tarde sabría que tampoco dormía. El estruendo de los truenos hacía vibrar los cristales, y cada relámpago parecía dibujar un instante de revelación. Durante un segundo, creí oír el golpe seco de un remo, luego nada. El silencio posterior me resultó más inquietante que el ruido. Me acosté sin apagar la lámpara, con la sensación de que la casa respiraba con nosotros, expectante. Afuera, la tormenta rugía sin cesar, y el lago, invisible ya, parecía murmurar un secreto demasiado grande para ser comprendido. El sonido llegó en mitad de la noche, un grito ahogado, entrecortado, que se confundió con el trueno, y sin embargo lo superó en intensidad humana. Me incorporé de inmediato. El reloj marcaba las 2:15. Durante unos segundos creí haberlo imaginado, pero al asomarme a la ventana vi que la lluvia caía en vertical, y el lago, agitado, reflejaba destellos erráticos de luz. Tomé mi bata y bajé las escaleras. La villa estaba en penumbra, solo una lámpara tenue ardía en el vestíbulo. Escuché pasos rápidos en el pasillo. Era Poirot, impecable incluso en la emergencia. «¿Ha oído, Hastings?», preguntó con voz grave. Asentí, y juntos salimos al jardín. El aire era frío y cortante. Caminamos hasta el embarcadero, donde las olas rompían con furia. Allí, entre los resplandores del relámpago, notamos algo extraño. El pequeño bote que solía amarrarse junto al muelle ya no estaba. Poirot se inclinó, examinando la cuerda suelta. «El nudo ha sido cortado, no deshecho».
murmuró. Nos quedamos unos instantes bajo la lluvia, en silencio, hasta que otro trueno, lejano y ronco, cerró la escena. Volvimos a la villa sin palabras. Aún no lo sabíamos, pero el crimen ya había comenzado su curso. El amanecer llegó con un cielo gris, saturado de silencio. Nadie en la villa había dormido realmente. Los criados se movían con inquietud, y Lady Trevelyan, envuelta en un chal, permanecía en el vestíbulo como si esperara noticias. Fue Carlo, el mayordomo, quien lo vio primero. Desde el embarcadero, lanzó un grito y señaló hacia el agua. Corrimos todos. Flotando cerca de la orilla, arrastrado por la corriente mansa, yacía el cuerpo de Víctor Lemaire. Recuerdo con precisión la expresión de Élodie. No fue un gesto de horror, sino de absoluta inmovilidad. Poirot, en cambio, se adelantó sin decir palabra. Ordenó que nadie tocara nada y pidió una cuerda. Junto con un pescador del lugar, ayudó a arrastrar el cadáver hasta la arena húmeda. El rostro del pianista, blanquecino y sereno, parecía dormido. Sus manos estaban cruzadas sobre el pecho, detalle que llamó la atención de Poirot. Los invitados guardaban una distancia instintiva, como si temieran contaminarse de tragedia. «Mon Dieu», susurró Poirot al fin, «la muerte no siempre tiene el aspecto del accidente. A veces se disfraza con demasiado esmero». Yo permanecí junto a él, incapaz de pronunciar palabra. El lago, ajeno a nuestro espanto, devolvía lentamente su quietud. Poirot se arrodilló junto al cuerpo con la meticulosidad de un relojero. Observó los dedos, los pliegues de la ropa, la disposición del cabello. Yo, a su lado, apenas podía soportar la visión. «¿Lo ve, Hastings?», dijo en voz baja. «El orden es demasiado perfecto. El cuerpo ha sido dispuesto, no abandonado». Examinó las muñecas y el cuello con delicadeza. «No hay marcas de lucha, tampoco las señales características del ahogamiento. Pero aquí», añadió, señalando una leve línea bajo la oreja, «hay algo, una presión, quizá». Sus palabras resonaron en el silencio matinal. El aire olía a algas y humedad. Poirot se incorporó lentamente, limpiándose las manos con su pañuelo. «Alguien ha querido que creamos en un accidente», dijo. «Pero el agua, mon ami, nunca miente. Nos cuenta la verdad, aunque en su idioma». Yo lo observaba con asombro. Había en él una calma inquietante, como si el hallazgo confirmara una intuición previa. «Debemos hablar con todos», añadió, mientras dirigía la mirada hacia la villa. «Los vivos siempre explican mejor a los muertos». Y en aquel instante comprendí que, para Poirot, el crimen era ya una partitura legible, y que la música apenas había comenzado. El día posterior a la muerte de Víctor Lemaire amaneció inmóvil, como si la villa misma se negara a respirar. Ninguno de los huéspedes se atrevía a pronunciar palabra más alta de lo necesario. Los pasos resonaban con cautela sobre el mármol y el sonido del reloj en el vestíbulo parecía marcar los segundos con crueldad. Poirot, imperturbable, paseaba por el salón principal con las manos unidas a la espalda, como un juez que contempla el escenario de un crimen que ya ha emitido su veredicto. Yo, por mi parte, me sentía invadido por una tristeza profunda. Había algo en la muerte de aquel músico que parecía alterar el equilibrio moral de la casa, como si la belleza se hubiera vuelto cómplice del mal. Lady Trevelyan, pálida pero serena, ofreció su colaboración en todo cuanto Poirot requiriera. Los invitados permanecían, recluidos en sus habitaciones, algunos llorando discretamente, otros simplemente esperando. Poirot observaba cada detalle: las flores marchitas en el jarrón, la silla desplazada, el polvo del piano aún sin limpiar, con la misma atención que dedicaría a una pieza de relojería. «Mon ami», me dijo al fin, con voz pausada, «los muertos no hablan, pero los vivos, si se les escucha bien, siempre terminan confesando». Y con esa frase
dio comienzo a sus entrevistas. Celia Morton fue la primera en ser llamada. La encontré temblorosa, con los ojos enrojecidos y un pañuelo arrugado entre los dedos. Era evidente que había llorado mucho, pero su llanto tenía algo de teatral, de una intensidad que parecía buscar consuelo tanto como atención. Yo lo admiraba, Monsieur Poirot, dijo entre sollozos. El maestro Lemaire era un genio, un hombre como no habrá otro. Poirot la escuchaba sin interrumpirla, asintiendo con cortesía, mientras sus ojos la analizaban con la precisión de un bisturí. Y sin embargo, mademoiselle, preguntó suavemente, ¿no parecía usted del todo feliz la última noche? Celia se sobresaltó, sus manos se crisparon. Fue un malentendido, balbuceó. No toleraba cómo su esposa lo vigilaba. Era injusto, humillante para un artista. Poirot inclinó la cabeza con su habitual calma. Ah, los celos. Siempre son la nota discordante en las sinfonías humanas. Ella lo miró con desconcierto, sin responder. Al retirarse, noté que sus lágrimas habían cesado y que en su rostro quedaba una sombra más amarga que el dolor. Poirot la siguió con la mirada y murmuró: «Una mujer que llora demasiado pronto, Hastings, rara vez lo hace por tristeza. A veces lo hace por arrepentimiento». El doctor Reiner entró con la actitud de quien asiste a un examen en el que espera ser quien lo corrija. Llevaba las manos cruzadas tras la espalda y un aire de despreocupación casi ofensivo. «Señor Poirot», dijo con un leve acento alemán, «me temo que mi testimonio será de poca utilidad. Los artistas mueren de sus propias pasiones, como las velas se consumen en su llama». Poirot arqueó una ceja. «Una metáfora hermosa, monsieur, aunque peligrosa cuando el fuego no es natural». El crítico sonrió con suficiencia, pero un leve temblor en sus labios traicionó su serenidad. Poirot continuó con voz tranquila. «Anoche, según los criados, usted discutió con Monsieur Lemaire». Reiner pareció dudar un instante. «Discutimos, sí, por cuestiones musicales, nada más. El genio, ya sabe, no tolera la crítica. Ni el crítico, la humillación», respondió Poirot sin alterar el tono. Por un momento, el hombre lo miró fijamente, y en esa mirada hubo algo más que irritación, un destello de resentimiento herido. Cuando se marchó, Poirot me dijo con una sonrisa apenas perceptible: «Ah, Hastings, el orgullo intelectual es el más frágil de los instrumentos. Suena fuerte, pero se rompe con facilidad». Lady Trevelyan recibió a Poirot en el pequeño salón azul, rodeada de flores frescas que contrastaban con su palidez. Su compostura era ejemplar, pero al verla de cerca, advertí en su mirada una fatiga moral, un cansancio de quien ha visto demasiado y se esfuerza por mantener el decoro. «Monsieur Poirot», dijo con voz serena, «nada me duele tanto como que una tragedia así ocurra bajo mi techo. Víctor Lemaire era un espíritu atormentado, pero noble». Poirot inclinó la cabeza con respeto. «Atormentado, dice usted, quizá por su música, o por algo más personal». Ella vaciló un segundo antes de responder. «Ambas cosas, tal vez. La noche anterior parecía inquieto, distraído. Recuerdo que me pidió que apagara las luces del salón. Dijo que la claridad lo confundía». Poirot la observó con esa cortesía que siempre enmascaraba su agudeza. «¿Y usted, madame, lo hizo?» Lady Trevelyan asintió. «Sí. Poco después, se marchó al jardín. Fue la última vez que lo vi con vida». Cuando se marchó, Poirot permaneció inmóvil unos instantes, pensativo. Luego dijo en voz baja: «Una dama admirable y una actriz consumada». Pero los temblores de su voz, Hastings, eran auténticos. No teme por su reputación, sino por su conciencia. Carlo, el mayordomo, se presentó con la precisión de un soldado. Su voz era firme, sus respuestas breves. A cada pregunta de Poirot respondía sin titubeos, pero su compostura tenía algo artificial, como un actor que repite su papel con exceso de seguridad. «Todos dormían, monsieur», afirmó.
Nadie abandonó sus habitaciones después de medianoche. ¿Está usted seguro?, preguntó Poirot con dulzura. Lo estoy, señor. Conozco los hábitos de esta casa. Poirot lo miró un largo instante, y en sus ojos brilló un destello de ironía. Demasiado conocimiento puede ser peligroso, mon ami. El hombre no respondió. Su expresión permaneció inalterable, pero advertí que una gota de sudor descendía lentamente por su sien. «Dígame, Carlo», prosiguió Poirot, «¿quién afinó el piano la semana pasada?» «Yo mismo, señor». Poirot asintió despacio, sin añadir nada más. Cuando el mayordomo salió, le vi cerrar la puerta con un gesto exacto, casi ritual. «Hastings», dijo Poirot pensativo, «ese hombre posee el oído perfecto, pero no la discreción perfecta. A veces, quien escucha demasiado termina oyendo lo que no debía». La señora Lemaire entró al salón con un porte impecable. Vestía de negro absoluto, y su rostro, aunque sereno, parecía esculpido en mármol. No lloraba, ni temblaba, ni fingía hacerlo. Su control era casi inhumano. «Monsieur Poirot», dijo con voz baja, «supongo que debo responder a sus preguntas, pero le ruego que recuerde que mi esposo no era un hombre fácil». Poirot hizo un leve gesto de asentimiento. «El genio nunca lo es, madame. ¿Lo amaba usted?» Por primera vez, una sombra cruzó su rostro. «El amor es una palabra grande, monsieur. Lo comprendía, eso es todo». Poirot se inclinó hacia adelante, sin apartar los ojos de ella. «Y, sin embargo, según dicen, anoche no cenaron juntos». «No, discutimos antes de la cena. Él estaba alterado». «¿Por la música?» Ella vaciló un segundo antes de responder. «Por algo que había escrito. Decía que debía tocarlo, que era su confesión». Poirot se quedó en silencio unos instantes, observando el movimiento casi imperceptible de sus manos, que se entrelazaban con fuerza sobre el regazo. «Curioso», murmuró. «Algunos hombres confiesan con palabras, otros con notas, y algunas mujeres prefieren no escuchar ninguna de las dos». Ella alzó la mirada con frialdad. «Monsieur Poirot, no me gusta la música triste». Cuando terminó la última entrevista, la villa parecía haberse vaciado de toda voz. El silencio pesaba sobre los muros como una bruma. Poirot, solo en el salón, se acercó al piano. El instrumento estaba cerrado, pero el detective lo abrió con gesto pausado. Durante unos segundos permaneció inmóvil, observando el teclado, hasta que su mirada se detuvo en una cuerda rota. Se inclinó y con su pañuelo la tomó con delicadeza. Un leve estremecimiento recorrió su rostro. En el extremo metálico, apenas visible, había un minúsculo fragmento de piel humana. Lo sostuvo bajo la luz de la lámpara y asintió despacio. «Voilà, Hastings», dijo cuando me acerqué. «La música siempre deja huellas, incluso cuando ya no se oye». Guardó la cuerda con cuidado en su pañuelo de seda y añadió con una sonrisa que no era de satisfacción, sino de certeza tranquila. «El crimen, mon ami, ha sido ejecutado con la precisión de un concierto. Solo falta identificar al compositor». Y mientras el viento del lago golpeaba suavemente los cristales, comprendí que el caso apenas había comenzado a revelar su melodía más siniestra. Poirot, que llevaba buena parte de la tarde revisando el piano con una paciencia que habría exasperado a cualquier otro, se detuvo de pronto. Con un movimiento preciso, retiró una pila de partituras, y entre ellas extrajo un cuaderno encuadernado en cuero, desgastado en los bordes. Su expresión se iluminó con ese brillo de triunfo que conocía tan bien. La pequeña victoria del orden sobre el caos. «Voilà, Hastings. La música, incluso cuando calla, siempre deja un eco». El cuaderno estaba cubierto por una fina capa de polvo. No tenía título, solo las iniciales VL, grabadas con tinta casi borrada. A primera vista parecía un simple cuaderno de estudios, pero al abrirlo, un aroma tenue a papel viejo y tinta seca nos envolvió.
Las páginas estaban llenas de anotaciones en francés, escritas con una letra nerviosa, irregular, casi febril. Me incliné sobre el hombro de Poirot, con cierta reverencia. ¿Un diario, quizá? Más que eso, mon ami, un espejo. Los artistas, cuando se miran demasiado tiempo, terminan viendo al culpable de su propio destino. Poirot pasó las primeras hojas con cuidado extremo. En su rostro apareció esa expresión que precedía siempre a un descubrimiento importante, una mezcla de satisfacción y de profunda melancolía. El alma del músico, pensé, seguía sonando entre aquellas páginas mudas. Las primeras páginas revelaban la mente de un hombre dominado por su arte hasta la obsesión. Le Maire hablaba de su búsqueda de la perfección como de una enfermedad necesaria, un castigo que debía soportar para alcanzar la pureza musical. Describía sus días como una sucesión de notas, medidas y silencios que lo devoraban sin tregua. La belleza me exige demasiado, había escrito. Cuando toco, no escucho al público, sino a mi propio juicio, implacable como un verdugo invisible. Poirot leía en silencio, mientras yo, con un malestar difícil de explicar, me sentía casi intruso en aquel mundo de tormento interior. Había en esas líneas una confesión de miedo, miedo al fracaso, miedo a sí mismo. El genio, Hastings, dijo Poirot sin apartar la vista del texto, no se destruye por los errores ajenos, sino por su incapacidad de aceptar los propios. Seguimos leyendo. Las palabras se volvían más sombrías, más urgentes. Le Maire hablaba de una culpa antigua, de una sombra que camina conmigo en cada compás. No decía más. No explicaba. Poirot cerró el cuaderno un instante, reflexionando. Una culpa sin nombre, mon ami, es como una nota sin resolución. Siempre reclama su acorde final. Reanudamos la lectura y pronto encontramos un cambio de tono. La escritura, antes introspectiva, se volvía desconfiada, nerviosa, plagada de tachaduras. Le Maire hablaba de una amenaza que acecha entre los aplausos y de una deuda que ya no es solo del alma. Poirot, con los ojos entornados, murmuró: el lenguaje del miedo, inconfundible. Más adelante, una frase captó nuestra atención. Ella sabe la verdad. No me dejará vivir si no callo la música. Aquellas palabras, simples y terribles, flotaron en el aire. Poirot subrayó la línea con un leve toque del dedo. «Ve, Hastings, no habla de un ladrón, sino de alguien cercano, alguien que podía destruirlo no con un arma, sino con una palabra». El diario mencionaba también cartas que nunca debieron existir, y un visitante nocturno que exigía silencio a cambio de reputación. Le Maire no nombraba al chantajista, pero la desesperación crecía página tras página. «El crimen», dijo Poirot, cerrando el cuaderno con lentitud, «no siempre comienza con un arma, sino con un secreto». Yo, aún impresionado por el tono febril de las anotaciones, no pude evitar comentar: ¿y los secretos, Poirot, no son siempre una forma de culpa? Precisamente, mon ami, y este, en particular, parece haber costado una vida. En las siguientes páginas la caligrafía se tornaba casi ilegible. Las palabras se entremezclaban con fragmentos musicales y símbolos extraños. Entre ellos, una frase subrayada. Varias veces nos heló la sangre. La nota que puede matar. «Curioso», dijo Poirot pensativo. «¿Poética metáfora o mensaje cifrado?» Según el diario, Le Maire trabajaba en una composición secreta, una pieza que no mostraba a nadie. Decía que aquella obra encerraba una verdad demasiado peligrosa para el mundo, y que, si era interpretada, alguien moriría antes de que sonara su última nota. Poirot examinó las líneas con atención. «Esto no es delirio, Hastings, es precisión disfrazada de locura. Mire cómo repite las mismas palabras: clave, compás, cifra, silencio. No escribe como músico, sino como matemático del alma». En los márgenes, Le Maire había dibujado un pentagrama con una única nota sostenida, marcada por una cruz.
Tal vez no habla de música, dije sin pensar. Poirot sonrió apenas. Oh, pero siempre habla de música. El crimen, Hastings, tiene su propio ritmo, y esta nota quizás sea la última que alguien llegó a oír. Cerró el cuaderno con suavidad, como si temiera que la melodía, dormida entre las páginas, despertara de pronto. A medida que avanzábamos en la lectura, el tono del diario adquiría un matiz inesperadamente íntimo. Entre reflexiones sobre el arte y la culpa, surgían frases veladas, alusiones a una presencia luminosa que lo inspiraba y lo atormentaba a la vez. Ella es mi castigo y mi redención. Cuando toca, mi alma se divide. Poirot frunció el ceño. Interesante. Ella. Siempre la misma palabra, pero sin nombre. Pronto hallamos más indicios. Menciones a los ensayos secretos, las manos que tiemblan sobre el violín y la mirada que promete perdón y condena. Era imposible no pensar en Celia Morton, la joven violinista, pero había una ambigüedad en el tono que me hizo dudar. Quizás se refería a su esposa, sugerí. No, no, mon ami, replicó Poirot con serenidad. La señora Lemaire no era inspiración, sino jaula. Aquí se habla de pasión, y la pasión no florece donde reina el control. Poirot meditó un momento. Este amor prohibido no fue la causa del crimen, pero sí su preludio. Toda nota disonante anuncia un acorde final. Mientras cerraba el cuaderno, observé que el sol se filtraba por las cortinas, proyectando sombras largas sobre el piano, y pensé que aquellas sombras eran, en realidad, las huellas invisibles del alma del músico. Llegamos a las últimas hojas. La letra se volvía trémula, irregular, como si la pluma temblara entre los dedos del autor. Cada palabra parecía escrita con angustia. Había frases cortas, entrecortadas. Demasiado tarde. No puedo callar más. La música lo dirá todo. Poirot leía en silencio, con el rostro grave. Finalmente, llegó a la última línea, una frase solitaria, escrita con tinta más oscura y trazo indeciso. Si toco esa pieza mañana, ella me destruirá. El silencio que siguió fue absoluto. Afuera, el lago resplandecía con la serenidad engañosa de siempre. Poirot cerró lentamente el cuaderno, sosteniéndolo entre las manos como si se tratara de una reliquia. He aquí, Hastings, una confesión sin destinatario, un músico que sabía demasiado, una mujer que podía perderlo todo y un secreto que se escondía entre las notas. Yo lo miré, turbado. ¿Cree usted que se refería a la señora Lemaire? Él sonrió, pero su mirada era distante. Tal vez. Pero recuerde, en la música, como en la vida, quien lleva el compás no siempre es quien parece dirigir la orquesta. Dejó el cuaderno sobre el piano y con un gesto casi reverente, dijo: Aquí comienza, mon ami, la verdadera sinfonía del crimen. Y el eco de esas palabras pareció fundirse con el rumor del lago, como una nota sostenida que aún buscaba su resolución. Durante la mañana, Poirot y yo permanecimos en el salón, repasando los hechos con esa calma metódica que tanto desesperaba a los impacientes. El lago, visible desde las ventanas, reflejaba una luz pálida, casi invernal. «Mon ami», dijo Poirot, mientras ordenaba cuidadosamente sus notas. «La pasión es una melodía sencilla, pero cuando entra el orgullo, se convierte en fuga. Y las fugas, Hastings, siempre terminan en disonancia». Yo asentí, sin comprender del todo su metáfora, aunque el tono de su voz bastaba para sentir el peso de su pensamiento. «Aquí», prosiguió, «tenemos a un hombre que tocaba con el corazón, y a su alrededor personas que tocaban otras cuerdas, las del poder, el amor, la envidia. Cada una quiso marcar su compás». Poirot levantó el cuaderno de Lemaire, hojeándolo con respeto. «El arte, Hastings, es la forma más elegante del egoísmo, pero cuando se mezcla con el amor, el resultado puede ser mortal».
Me quedé mirando el piano cerrado. En aquel silencio perfecto, tuve la sensación de que aún resonaban las notas no tocadas, esas que mueren en el aire antes de nacer. Poirot sonrió levemente. Escuche, mon ami. Hasta el silencio puede ser una pista. Celia Morton nos recibió en el jardín, donde los rosales parecían marchitarse con la misma discreción que su ánimo. Llevaba un vestido claro y un violín apoyado sobre el regazo, como si temiera soltarlo. Poirot la saludó con cortesía. Mademoiselle, una música tan sensible como usted sabrá que la armonía nace de la verdad. No tema ser sincera conmigo. Ella sonrió con debilidad. No hay nada que ocultar, monsieur. Yo admiraba al maestro Lemaire. Todos lo hacíamos. Su voz titubeó y el leve temblor en sus manos delató más de lo que sus palabras decían. Poirot la observaba con atención, sin interrumpirla. Era un hombre inspirador, añadió. Su talento era tan grande que uno se sentía pequeño a su lado. ¿O desplazado, tal vez?, preguntó Poirot suavemente. Celia guardó silencio, y su mirada se perdió en el lago. No lo sé, susurró. Solo sé que cuando tocábamos juntos, él no me escuchaba realmente. Escuchaba a alguien más. Poirot inclinó la cabeza con comprensión. La música, mademoiselle, es el único lenguaje donde la mentira desafina. Al retirarnos, noté que ella seguía mirando el agua con expresión ausente. Parecía oír todavía la melodía de un amor que nunca llegó a tocarse por completo. Élodie Lemaire nos recibió en su habitación con la serenidad de una reina viuda. Todo en su porte hablaba de control, el vestido negro sin arrugas, el cabello impecablemente recogido, las manos unidas con una elegancia que no admitía vulnerabilidad. Monsieur Poirot, dijo, lamento que mi dolor deba servir a una investigación, pero si mi colaboración ayuda a limpiar el nombre de mi esposo, estoy a su disposición. Poirot la observó en silencio unos segundos, antes de responder con su cortesía habitual. Madame, limpiar un nombre requiere conocer las manchas que lo ensucian. ¿Amaba usted a su marido? Ella levantó el mentón. Por supuesto. Yo era su equilibrio, su razón. Sin mí, se habría perdido en sus impulsos. ¿Y él lo sabía?, preguntó Poirot, con una leve sonrisa. Por un instante, el brillo en sus ojos se quebró. Sí, aunque a veces parecía desear perderse. Poirot recorrió con la mirada la habitación. Partituras ordenadas, retratos del matrimonio, todo dispuesto con un rigor casi obsesivo. Una jaula, Hastings, murmuró después cuando salimos. Dorada, perfumada, pero jaula al fin. Yo lo miré sorprendido. ¿Cree usted que ella lo controlaba? No, mon ami, lo afinaba. Pero hay cuerdas que, si se tensan demasiado, acaban por romperse. El doctor Reiner esperaba en la biblioteca, rodeado de libros y humo de tabaco. Su expresión altiva y sus manos manchadas de tinta daban la impresión de un hombre que disfrutaba diseccionando tanto las obras como las personas. Monsieur Poirot, dijo con voz seca, supongo que está aquí para acusarme de haber matado al arte. Es lo que suelen decir los mediocres. Poirot sonrió levemente. Oh, no, monsieur. Usted no mata el arte. Solo lo hiere con palabras demasiado afiladas. Reiner soltó una risa amarga. Lemaire no soportaba la crítica. Era un divo. Yo solo hice mi trabajo. Pero sus artículos eran personales, ¿no es cierto?, replicó Poirot. No hablaban de la música, sino del hombre. El crítico se irguió con orgullo. La música es el hombre, y él era una farsa. Sus dedos golpeaban la mesa con un ritmo nervioso. Poirot lo observó un instante antes de murmurar. Curioso, ese mismo ritmo lo vi en otro lugar, en las notas de la pieza inconclusa. Reiner se sobresaltó apenas, pero Poirot fingió no notarlo. Al salir, me susurró con calma. La vanidad herida, Hastings, es una nota aguda, corta, pero inolvidable.
Lady Trevelyan nos recibió en el invernadero, rodeada de orquídeas pálidas y un aire tibio que parecía ajeno al mundo exterior. Su voz, habitualmente firme, tenía un matiz distinto aquella tarde, como si las palabras se le escaparan de un lugar demasiado íntimo. «Pobre Víctor», dijo con un suspiro. «Era tan brillante, tan frágil. Uno no olvida a hombres así». Poirot la observó con interés. «¿Lo conocía desde hace mucho, madame?» Ella sonrió débilmente. «Desde antes de que se casara. Tocó en una de mis recepciones, en París. Era joven, deslumbrante y... diferente. Yo también era otra entonces». Poirot inclinó la cabeza con respeto, pero su mirada se tornó aguda. «¿Y su amistad continuó después?» «Sí, de forma ocasional. Él confiaba en mí. Decía que yo comprendía su melancolía creadora». Hizo una pausa y añadió con un hilo de voz. «No imaginé que acabaría tan solo». Poirot tomó nota mentalmente, mientras yo fingía distraerme con una flor exótica. Al despedirnos, Lady Trevelyan alzó la vista hacia el lago. «El talento, Monsieur Poirot, no es bendición. Es un destino cruel». Al salir, Poirot murmuró: «Una mujer que habla así del talento, Hastings, no lo admira, lo lamenta, y el lamento es un eco del amor perdido». Esa tarde, caminamos junto al lago. El sol se hundía tras las colinas, tiñendo el agua de un dorado cansado. Poirot, con las manos cruzadas sobre el bastón, parecía meditar más que hablar. «Hastings, ¿ha notado usted cómo el amor, el orgullo y los celos se parecen a las notas de un acorde menor? Juntas producen belleza, pero también tristeza. ¿Cree que el crimen nació de eso?», pregunté. Él asintió lentamente. «Siempre. El crimen nace de la emoción mal dirigida. Aquí, cada uno de los presentes amó a Monsieur le Maire a su modo. La esposa con posesión, la violinista con devoción, el crítico con envidia, y la dama con nostalgia». Me detuve a observar el reflejo del cielo en el agua. «¿Y usted, Poirot? ¿Qué siente cuando se enfrenta a pasiones así?» Él sonrió con cierta melancolía. «Yo, mon ami, solo amo el orden. Y el orden, créame, es la música más difícil de interpretar». El viento levantó una hoja que cayó sobre el agua y formó círculos concéntricos. Poirot los observó con atención. «Vea, Hastings, cada mentira produce su onda. Basta seguir el movimiento para encontrar el punto exacto donde cayó». Esa noche, mientras los demás dormían, Poirot y yo regresamos al salón. La luna se filtraba por las cortinas, iluminando el piano con un resplandor fantasmal. Poirot abrió el cuaderno de música de Le Maire y comenzó a comparar los compases con la copia original hallada entre sus pertenencias. «Mire, Hastings», dijo, señalando una línea. «Aquí, una pequeña diferencia en la notación. Y aquí, otra más. A simple vista, insignificantes, pero para un oído entrenado, cambian todo el sentido de la pieza». Yo fruncí el ceño. «¿Sugiere que alguien alteró la música?» «Exactamente, y no cualquiera. Esto solo pudo hacerlo una persona con conocimiento musical y acceso al piano la noche del crimen». Poirot se inclinó sobre la partitura, pensativo. «Cambiar un compás, mon ami, es como alterar una palabra en una confesión. El significado se transforma por completo». Cerró el cuaderno con cuidado, y su mirada brilló con ese fuego contenido que anunciaba el inicio de la verdad. La clave no está en quién lo mató, sino en quién quiso que la música dijera algo distinto. Yo lo miré, intrigado. ¿Un mensaje oculto, entonces? Poirot sonrió apenas. «Más que un mensaje, Hastings. Una firma. Y pronto la leeremos en su tono más claro». El amanecer se levantaba sobre el lago con una claridad casi cruel, y el aire helado hacía que la superficie del agua pareciera un espejo empañado por el secreto. Poirot, envuelto en su abrigo gris, caminaba delante de mí con paso breve y decidido.
Su bastón marcaba el ritmo exacto de sus pensamientos. «Hastings, mon ami», dijo al llegar al embarcadero. «Esta mañana repetiremos la sinfonía de la noche, pero con un director distinto». Se detuvo junto al punto donde el bote había sido hallado volcado. Con la meticulosidad que le era propia, comenzó a trazar sobre la arena húmeda los movimientos del pianista y de su asesino. «Observe», explicó. «Monsieur le Maire vino aquí solo, quizá para calmar su mente. La tormenta, el viento, la oscuridad, nada de eso lo detuvo. Y sin embargo, otro vino tras él. Me quedé mirando el lago, imaginando la escena». «¿Y el bote, Poirot? ¿Fue accidente o trampa?» Él sonrió con suavidad. «Los accidentes, Hastings, rara vez siguen un compás tan perfecto». El viento agitó el agua con un murmullo semejante al de un aplauso apagado. Poirot lo escuchó en silencio. «Cuando comprendamos quién escribió el primer movimiento de esta tragedia», añadió con serenidad, «la melodía completa se revelará por sí sola». El pequeño bote, aún húmedo por el rocío, yacía volteado junto al embarcadero. Parecía inofensivo, un simple instrumento de recreo. Sin embargo, bajo la mirada de Poirot, adquiría la solemnidad de una prueba decisiva. Él se inclinó con su acostumbrada precisión, pasando la mano sobre la madera. «Vea, Hastings», dijo, «la historia del crimen se cuenta incluso cuando no hay palabras». Me señaló una cuerda húmeda enrollada en un costado. Fue atada 2 veces, primero por hábito, luego con prisa. Observe el doble nudo. También notó una huella difusa en el interior del bote. Un zapato pequeño, elegante, de mujer. Pero el lodo indica que estuvo aquí después del pianista, no antes. Me incliné junto a él, tratando de seguir el hilo invisible de su deducción. «¿Entonces no fue empujado desde el bote?» «No, mon ami. Fue lanzado al agua, cuando ya no podía resistirse». Poirot se levantó y miró el lago con expresión reflexiva. «El silencio del bote», dijo finalmente, «es el más elocuente de todos. Habla de quien temía el ruido, de quien necesitaba que la muerte sonara, como un accidente». El amanecer, mientras tanto, comenzaba a teñir la superficie del lago de un color metálico, frío como una verdad que empieza a emerger. Junto al embarcadero, el cuerpo de Le Maire yacía cubierto con una manta. Poirot, arrodillado, retiró con delicadeza un extremo, como si temiera perturbar el reposo del músico. «Hastings», dijo con voz baja, «¿ve usted las manos?» Asentí. Estaban limpias, sin rasguños ni marcas. Un hombre que cae al agua lucha, se agarra a lo que puede. Pero aquí, nada, ni señal de resistencia. Poirot observó el rostro del pianista, la piel pálida y serena. «Y mire los labios. No hay espuma, ni rastro del ahogo. Mon ami, este hombre estaba inconsciente cuando el lago lo recibió». Me estremecí ante la idea. Entonces, ¿alguien lo durmió? Quizá. O le quitó la voluntad de luchar. Poirot se levantó despacio, limpiando sus guantes con un gesto automático. El asesino, Hastings, deseaba una muerte limpia, sin ruido, sin violencia visible. Una muerte que pareciera natural. El aire del lago se volvió más denso, casi irrespirable. Poirot, sin apartar la vista del cadáver, añadió en tono pensativo: «El arte, la pasión, el crimen, todos buscan perfección, pero solo el crimen la alcanza cuando nadie percibe su presencia». Poirot se agachó junto a la hierba húmeda, a pocos metros del embarcadero. Algo había captado su atención. Un pequeño trozo de tela blanca, arrugado y casi oculto bajo las hojas. Lo tomó con su pañuelo y lo llevó hacia mí. «Mire, Hastings, un pañuelo y un olor peculiar». Me incliné y aspiré con cautela. «¿Éter? ¿Algún perfume?» Poirot negó con la cabeza. «No, mon ami. Cloroformo, el enemigo más discreto de la conciencia». Su expresión se volvió grave, pero no sorprendida.
El asesino fue metódico. Preparó su escenario, esperó el momento oportuno y redujo a su víctima sin ruido. Todo con la precisión de un músico que ejecuta el silencio antes del clímax. Guardó el pañuelo en una pequeña bolsa. El arte del crimen. Hastings no está en matar, sino en hacer que la muerte parezca un suspiro. Me quedé observando el lugar, abrumado por la idea de aquella escena invisible. El lago, la oscuridad, el olor químico en el aire. ¿Y quién, Poirot, tendría acceso a algo así? Él se volvió hacia mí, con su mirada brillante. Alguien acostumbrado a dominar los sentidos, mon ami, quizá quien conoce bien la fragancia del miedo y la del control. El viento levantó una onda sobre el lago, como si la naturaleza respondiera con un estremecimiento. Cuando el cuerpo fue trasladado a la galería, Poirot pidió examinarlo con detenimiento. Yo observaba con cierto desasosiego cómo se inclinaba sobre el cuello del pianista, su lupa reluciendo bajo la luz gris de la mañana. Ah, Hastings, siempre los pequeños detalles, los más humildes, son los que cantan la verdad. Mire usted aquí. Señaló una marca apenas perceptible, una línea rosada que cruzaba el lado derecho del cuello. ¿Un golpe?, pregunté. No, mon ami. Un intento. Un gesto torpe de estrangulamiento. Me quedé sin habla. Poirot prosiguió. El asesino perdió el control un instante. Tal vez la víctima despertó, o quizás hubo emoción, pero se contuvo enseguida. El cloroformo terminó lo que la ira no debía completar. Volvió a cubrir el cuerpo con respeto. La música y el crimen comparten un peligro, Hastings. Ambos requieren precisión. Y aquí, un sentimiento irrumpió en medio de la partitura. Su tono era casi melancólico. El amor, la rabia, el miedo. Nada estropea más un crimen que el corazón humano. Al apartarse, Poirot pareció escuchar algo que solo él percibía. Una disonancia, Hastings, muy leve, pero suficiente para que el oído atento la distinga. Supe entonces que había encontrado la primera nota que lo llevaría a la verdad. De regreso a la villa, el día había adquirido una claridad casi ofensiva. El lago, ahora sereno, parecía negar su papel en la tragedia. Caminábamos en silencio hasta que Poirot se detuvo junto a la fuente del jardín. Mire el agua, Hastings. ¿Ve cómo refleja el cielo y sin embargo lo deforma? Así es la verdad, pura, pero siempre distorsionada por quien la mira. No supe qué responder. Él arrojó una pequeña piedra al estanque y los círculos concéntricos se expandieron lentamente. Cada mentira produce su onda, mon ami. Al principio apenas visible, pero basta esperar. Tarde o temprano, todo vuelve al centro. Lo miré, intrigado. ¿Y ya conoce el centro de este caso, Poirot? Él sonrió con ese aire que mezclaba ternura y vanidad. Digamos que he escuchado la melodía. Solo falta decidir en qué tono fue escrita. Mientras entrábamos en la villa, tuve la impresión de que el aire mismo contenía algo expectante. Poirot se detuvo en el umbral y murmuró. La música del crimen está casi completa. Falta el acorde final. Y en su mirada brillaba la certeza serena de quien ya conoce el desenlace, pero elige aún guardar silencio. Esa tarde, la Villa Trevelyan se sumió en un silencio tenso. Los invitados vagaban por los pasillos como sombras, temerosos de cruzarse con la mirada inquisitiva de Poirot. Poco antes del anochecer, el detective me pidió que lo acompañara al salón de música. «Esta noche, mon ami, se interpretará la última pieza», dijo con calma. «No habrá aplausos, pero sí revelación». En el salón, el piano relucía bajo la luz de las lámparas, mudo y solemne. Poirot pasó una mano por el teclado cerrado, como si saludara a un viejo enemigo. «Aquí empezó todo, Hastings. Aquí debe terminar». Dejó una nota sobre la mesa, dirigida a Lady Trevelyan, una invitación para todos los huéspedes a reunirse allí a las 9 en punto. «¿Está seguro, Poirot?», pregunté.
Aún no tenemos pruebas concluyentes. Al contrario, replicó con una sonrisa leve. Tenemos demasiadas, pero solo una melodía verdadera. Mientras subía la escalera para prepararse, me miró por encima del hombro. Recuerde, Hastings, la verdad no grita, susurra, y siempre lo hace en el tono exacto. Esa noche, al sonar el reloj de la villa, comprendí que el eco de la muerte de Lemaire aún no había cesado. Faltaba escuchar su última nota. El salón de música se hallaba iluminado con una luz tenue, casi teatral. Los invitados, uno a uno, tomaban asiento bajo la mirada imperturbable de Poirot, cuyo porte tranquilo parecía dominar el ambiente más que cualquier palabra. El aire, cargado de perfume y nerviosismo, vibraba con una expectación silenciosa. Nadie hablaba. Incluso el piano, testigo mudo del crimen, parecía contener su voz. Lady Trevelyan jugueteaba con su pañuelo, el doctor Reiner tamborileaba los dedos sobre la rodilla y Celia Morton mantenía los ojos fijos en el suelo, como si temiera levantar la vista. Poirot permanecía de pie, junto al instrumento. Con una calma casi sacerdotal, se acomodó los puños de la camisa y dijo con suavidad: «Mes amis, esta noche tocaremos una última melodía, pero será la de la verdad». Su voz, aunque baja, llenó el espacio con una claridad cortante. Me di cuenta entonces de que todos los presentes, yo incluido, conteníamos el aliento. Poirot prosiguió: «El asesinato de Monsieur Lemaire fue una obra cuidadosamente compuesta. Cada nota tenía su intención, cada pausa su propósito. Y como toda obra maestra, oculta un tema recurrente: la vanidad humana». El reloj del salón marcó las 9 con un sonido grave. Poirot sonrió apenas. «Es la hora, mes amis, que comience la música». Poirot comenzó su exposición con la serenidad de un maestro de ceremonias. «El crimen», dijo, «fue ejecutado como una sinfonía. El primer movimiento, la partitura alterada. Una obra cambiada sutilmente por manos hábiles, para ocultar un mensaje cifrado». Caminó despacio, su voz adquiriendo cadencia. El segundo movimiento, el cloroformo. Un pañuelo impregnado, usado no por impulso, sino por cálculo. El asesino necesitaba silencio, y el silencio se logra adormeciendo la voluntad. Los presentes escuchaban sin pestañear. Solo Élodie Lemaire permanecía rígida, la mirada fija en el piano. Poirot continuó. El tercer movimiento, el bote, manipulado para volcarse sin esfuerzo, garantizando la apariencia de un accidente. La tormenta haría el resto, borrar las huellas, disfrazar la intención. Me pareció que su voz adquiría un matiz más grave cuando añadió: y, finalmente, el cuarto movimiento, la espera. Una mente que sabía que la verdad podría dormir entre las olas, pero no eternamente. Poirot se detuvo frente al piano y apoyó suavemente la mano sobre la tapa. Cada crimen, Hastings, es una composición, pero solo el más arrogante de los asesinos cree poder dirigir su propio final. Un murmullo recorrió la sala. Poirot levantó una ceja. Y ahora, mes amis, escuchemos la verdadera interpretación. Poirot se volvió hacia el grupo con una cortesía que ocultaba su filo. Comencemos por usted, doctor Reiner. Su tono era casi amistoso. Dijo haber pasado la noche en su habitación, pero la ceniza hallada junto al embarcadero pertenece a su marca de cigarrillos. El crítico palideció, balbuceó una excusa. Poirot asintió sin rencor. No tema. Su rencor era viejo, pero no asesino. Luego se dirigió a Celia Morton. Usted, mademoiselle, amaba al maestro. Pero el amor no mata, salvo cuando es correspondido por otro. Celia, con lágrimas contenidas, negó con la cabeza. Poirot no insistió, solo pasó a la siguiente. Lady Trevelyan, su amistad con Lemaire fue sincera, pero su silencio, demasiado oportuno. Ella inclinó la cabeza, sin pronunciar palabra.
Poirot paseó lentamente entre ellos, cada frase un golpe de arco en la cuerda tensa del miedo. Todos mintieron un poco, mes a mis, pero solo uno afinó la mentira con perfección mortal. El silencio posterior fue absoluto. Solo el tic-tac del reloj acompañó la respiración contenida de los presentes. Poirot se volvió entonces hacia la viuda. ¿No es cierto, Madame Le Maire? Élodie Le Maire no respondió de inmediato. Permaneció erguida, las manos entrelazadas, la mirada fija en un punto invisible. Poirot se acercó con respeto, pero su voz fue más incisiva que nunca. Madame, usted amaba el orden, la disciplina, la perfección. Pero su esposo vivía en el caos del arte, ¿no es así? Ella asintió, apenas. Víctor era imprevisible. Y usted lo vigilaba, continuó Poirot. Controlaba sus amistades, sus horarios, incluso sus pensamientos. Pero un día descubrió algo que escapaba a su dominio, una verdad antigua, oculta entre las notas de su nueva composición. La tensión se hizo palpable. Lady Trevelyan bajó la vista. Celia contuvo un sollozo. Su marido había escrito una confesión, prosiguió Poirot. No sobre usted, sino sobre ambos. Una culpa compartida. Usted temió que esa música hablara demasiado alto. El rostro de Élodie se contrajo. Por un instante pareció perder su aplomo. «No sabe de lo que habla, monsieur». «Au contraire, madame, sé exactamente lo que digo». Poirot se inclinó levemente. Lo que usted temía no era el escándalo, sino la memoria. La mujer cerró los ojos un instante, como quien escucha un acorde insoportable. Él no debía tocarla. Poirot asintió despacio. Y usted decidió que el silencio era más soportable que la verdad. Entonces comprendí que en aquella sala nadie respiraba. Solo el reloj seguía marcando el compás del destino. Poirot caminó hasta el piano y levantó con solemnidad la tapa. La pieza final de Monsieur Le Maire, la nota que puede matar. No era solo música, era una confesión cifrada. Sus dedos rozaron las teclas, produciendo un sonido leve. Cada compás ocultaba una secuencia de iniciales, una fecha y un lugar. El lugar de otro crimen, cometido años atrás. Me quedé atónito. Poirot continuó con calma. En París, Madame Élodie y su esposo fueron testigos de la muerte de un hombre. Un accidente, lo llamaron entonces. Pero el accidente fue provocado, para ocultar una relación prohibida. Élodie lo miraba ahora con una expresión de espanto sereno. Él no podía vivir con la culpa, prosiguió Poirot, y decidió purgarla en la única forma que conocía, la música. Cada nota era una palabra, cada pausa, un remordimiento. Poirot la señaló suavemente. Usted comprendió el significado oculto. Sabía que, si esa obra se interpretaba, todos lo sabrían. Por eso cambió la partitura, drogó a su esposo y preparó la escena. El silencio cayó como una losa. Poirot añadió en voz baja. Pero el arte, madame, es más fuerte que el miedo. La verdad, como la música, siempre encuentra su modo de resonar. Élodie permaneció inmóvil unos segundos. Luego, con una dignidad que parecía desmentir su derrota, alzó la cabeza. «Sí», dijo con voz clara. «Lo hice. No podía permitir que destruyera lo que habíamos construido». Su confesión no fue un grito, sino una declaración serena, casi orgullosa. Él quería exhibir su culpa como si fuera virtud. Yo solo lo protegí. Poirot la escuchó sin moverse, con los ojos llenos de una tristeza que no intentó ocultar. Proteger, madame, no es lo mismo que poseer. Usted no salvó su memoria, la sepultó bajo la suya. Ella lo miró con una mezcla de rencor y alivio. Tal vez, pero él ya descansará. Poirot hizo una leve inclinación. Sí, madame. Pero el descanso no siempre llega donde uno lo espera. Dos lágrimas rodaron por las mejillas de Élodie, aunque su voz seguía firme. No me arrepiento. El silencio.
es más hermoso que la verdad. Poirot no replicó. Se limitó a cerrar el cuaderno del pianista y apoyarlo sobre el piano, como si con ese gesto sellara el fin de una obra. Yo sentí entonces que el crimen, más que resuelto, había sido comprendido, y que la verdad, en 1990, aquella villa, sonaba como un acorde final, perfecto y triste. Salimos del salón poco después, envueltos en el silencio que deja una verdad revelada. Caminamos hacia el jardín, donde el amanecer despuntaba sobre el lago, pálido y sereno. Poirot respiró hondo, y sin mirarme, murmuró: «¿Ve, Hastings? El genio y la maldad son vecinos que a veces comparten techo. Ambos nacen del mismo impulso, la obsesión por la perfección». Me quedé pensativo. Y sin embargo, ¿no fue también el amor lo que la llevó a hacerlo? Él asintió lentamente. «Oui, mon ami». Pero el amor, cuando se cree perfecto, se vuelve su propia mentira. El sol emergía entre la niebla, reflejándose en el agua inmóvil. Poirot se volvió hacia mí con una sonrisa leve. «El arte puede inspirar, Hastings, o condenar. Lo importante es no confundir la armonía con la verdad». Y el eco de sus palabras pareció disolverse en el lago, como la última nota de una sonata imposible de olvidar. El lago, al caer la tarde, tenía un brillo de acero pulido. Su superficie inmóvil parecía negarse a recordar lo que había ocurrido en sus aguas. Me quedé largo rato contemplándolo desde la terraza de la villa, respirando el aire húmedo y frío del anochecer. Todo estaba en calma. Las cortinas del salón ya no se mecían, el piano permanecía cerrado, y hasta los pájaros del jardín habían callado. Me parecía imposible que apenas unos días antes ese mismo paisaje hubiera sido escenario del miedo y del crimen. Ahora, la quietud lo cubría todo como una sábana. Sentí una tristeza ligera, mezclada con un alivio que no me atrevía a nombrar. Poirot tenía razón. Los crímenes, una vez resueltos, pierden su poder. Lo que queda es el eco, la sombra del gesto, el suspiro antes del fin. Observé el reflejo de las nubes en el lago y me pareció que en él se disolvían todas las preguntas sin respuesta. El viento sopló apenas y pensé que, quizá, el alma del pianista descansaba por fin en esa superficie tranquila, donde la verdad ya no tenía necesidad de palabras. Poirot se acercó sin hacer ruido y se sentó a mi lado. No dijo nada durante un buen rato, solo miró el lago, con esa serenidad que seguía pareciéndome inhumana. Finalmente habló, sin apartar la vista del horizonte. «El corazón, mon ami, es un instrumento delicado. Se afina con amor, pero basta una nota falsa para romperlo». Yo no respondí. Sabía que no se refería solo a Élodie Lemaire, sino a todos los que habíamos estado allí, atrapados por las mismas pasiones, en distintas formas. «El amor y los celos», continuó Poirot, «son como dos manos sobre el mismo teclado. Tocan juntas, pero una busca la belleza, y la otra, el poder». Guardó silencio de nuevo, y comprendí que no esperaba respuesta. Sus palabras, simples y hondas, resonaban más que cualquier análisis. Quizá, pensé, esa era la manera de Poirot de ofrecer consuelo, a través de la verdad, nunca de la compasión. Entré al salón poco después. El piano permanecía allí, inmóvil, como un testigo exhausto que hubiera dicho ya todo lo que podía decir. La luz del crepúsculo caía sobre las teclas, y en aquel resplandor pálido creí ver el reflejo de unas manos invisibles, buscando aún la última nota. No sé por qué me detuve frente a él. Tal vez esperaba escuchar algo, una vibración lejana, un eco perdido entre los pliegues del silencio. Pero lo único que oí fue el tic-tac pausado del reloj. Pensé entonces en Lemaire, en su obsesión por alcanzar la perfección, en su necesidad de convertir el dolor en arte, y comprendí, con un estremecimiento, que quizá aquella melodía no estaba inacabada, sino que nunca debió completarse. El aire del salón,
parecía contener un residuo de música, un aliento suspendido. Me alejé despacio, con la sensación de que la villa misma retenía una voz que ya no pertenecía a este mundo. Poirot me alcanzó en el pasillo. Caminaba despacio, con las manos cruzadas detrás de la espalda y la mirada fija en el suelo. «Hastings», dijo con suavidad, «hay algo que nunca debe olvidar. El crimen, por más noble que se crea, siempre desafina». Me miró un instante, con esa mezcla de ternura y severidad que le era tan propia. El arte, el amor, la justicia, todos pueden inspirar grandeza, pero cuando uno de ellos se usa para justificar una muerte, se convierte en su parodia. Me sorprendió la tristeza de su tono. Élodie creyó que podía ocultar el crimen bajo el manto del sacrificio. Continuó. Pero la verdad, mon ami, no necesita adornos. Ella la cubrió de belleza, y por eso la deformó. Guardamos silencio mientras avanzábamos hacia la puerta principal. Poirot añadió, casi en un murmullo: «La verdad, Hastings, es como una melodía pura. No soporta ser interpretada con vanidad. El sol se había puesto por completo cuando salimos al jardín. Las sombras se alargaban sobre la hierba, y el aire del lago traía un frescor que invitaba al recogimiento. No había más voces, ni preguntas, ni confesiones pendientes. Solo el silencio, profundo y limpio, permanecía como el verdadero juez de todo lo ocurrido». Poirot se detuvo y contempló el horizonte. «¿Sabe, Hastings?», dijo con calma, «a veces la justicia no se mide por castigos, sino por comprensión». Asentí sin hablar. En aquel instante comprendí que el método de Poirot no terminaba con la resolución del misterio. Siempre quedaba algo más, una enseñanza, una herida moral, una advertencia discreta al alma humana. El viento movió las ramas de los sauces y el lago devolvió su reflejo oscuro. Me pareció oír el último acorde de una pieza que al fin había encontrado reposo. Y así terminó, en silencio, nuestra sinfonía de la verdad. A veces, la verdad no se descubre con estruendo, sino con el silencio que queda cuando todo ha sido dicho. Porque el alma humana, como una melodía, puede ser bella y a la vez terriblemente disonante. ¿Y tú? ¿Crees que el amor puede justificar un crimen o que toda pasión termina por exigir su precio? Si esta historia te ha conmovido, comparte tus pensamientos en los comentarios. Deja que otros descubran el misterio y suscríbete para seguir explorando los secretos del corazón humano.